En el tiempo de los Ramsés, la civilización egipcia resplandecía en el apogeo de su gloria. Los faraones de la 20 dinastía, discípulos y portaespadas de los santuarios, sostenían como verdaderos héroes la lucha contra Babilonia. Los arqueros egipcios hostigaban a los libios, los bodrones y los númidas, hasta en el centro de África. Una flota de 400 velas perseguía a la liga de los cismáticos hasta las bocas del Indus. Para resistir mejor al choque de la Siria y de sus aliados, los Ramsés habían trazado caminos estratégicos hasta el Líbano y construido una cadena de fuertes entre Maguedo y Carquemish. Interminables caravanas afluían por el desierto de Radazich a Elefantina. Los trabajos de arquitectura continuaban sin descanso y ocupaban a obreros de 3 continentes. La sala hipóstila de Karnak, cuyos pilares alcanzan la altura de la columna Vendome, era reparada. El templo de Ábidos se enriquecía con maravillas escultóricas y el Valle de los Reyes con monumentos grandiosos. Se construía en Bubasta, en Luxor, en Espeos e Ibzambul. En Tebas, un arco de triunfo recordaba la toma de Kadesh. En Memphis, el Rameseum se elevaba rodeado de un bosque de obeliscos, de estrellas, de monolitos gigantes. En medio de aquella actividad febril, de aquella vida deslumbradora, más de un extranjero aspirante a los misterios, venido de las playas lejanas del Asia Menor o de las montañas de la Tracia, llegaba a Egipto, atraído por la reputación de sus templos. Una vez en Memphis, quedaba asombrado. Monumentos, espectáculos, fiestas públicas, todo le daba la impresión de la opulencia, de la grandeza. Después de la ceremonia de la consagración real, que se hacía en el secreto del santuario, veía al faraón salir del templo ante la multitud y subir sobre sus paves, llevado por 12 oficiales de su estado mayor. Ante él, 12 jóvenes ministros del culto llevaban, sobre cojines bordados en oro, las insignias reales, el cetro de los árbitros con cabeza de morueco, la espada, el arco y la maza de armas. Detrás iba la casa del rey y los colegios sacerdotales, seguidos de los iniciados en los grandes y pequeños misterios. Los pontífices llevaban la tiara blanca y su pectoral chispeaba con el fuego de las piedras simbólicas. Los dignatarios de la corona llevaban las condecoraciones del cordero, del morueco, del león, del lis, de la abeja, suspendidas de cadenas macizas, admirablemente trabajadas. Las corporaciones cerraban la marcha con sus emblemas y sus banderas desplegadas. Por la noche, barcas magníficamente empavesadas paseaban sobre lagos artificiales a las reales orquestas, en medio de las cuales se perfilaban, en posturas hieráticas, las bailarinas y tocadoras de tiorba. Pero aquella pompa aplastante no era lo que él buscaba. El deseo de penetrar el secreto de las cosas, la sed de saber. He ahí lo que le traía de tan lejos. Se le había dicho que en los santuarios de Egipto vivían magos, hierofantes en posesión de la ciencia divina. Él también quería entrar en el secreto de los dioses. Había oído hablar a un sacerdote de su país del libro de los muertos, de su rollo misterioso que se ponía bajo la cabeza de las momias como un viático y que contaba, bajo una forma simbólica, el viaje de ultratumba del alma. Según los sacerdotes de Amon-Ra, él había seguido con ávida curiosidad
y un cierto temblor interno mezclado de duda. Aquel largo viaje del alma después de la vida, su expiación en una región abrasadora, la purificación de su envoltura, su encuentro con el mal piloto sentado en una barca con la cabeza vuelta y con el buen piloto que mira de frente, su comparecencia ante los 42 jueces terrestres, su justificación por Tot, en fin, su entrada y transfiguración en la luz de Osiris. Podemos juzgar del poder de aquel libro y de la revolución total que la iniciación egipcia operaba a veces en los espíritus, por este pasaje del libro de los muertos. Este capítulo fue encontrado en Hermópolis, en escritura azul, sobre una losa de alabastro, a los pies del dios Tot, Hermes, del tiempo del rey Mencara, por el príncipe Hastateb. Cuando iba de viaje para inspeccionar los templos, llevó él la piedra al templo real. Oh gran secreto, él no vio más ni oyó más. Cuando leyó aquel capítulo puro y santo, no se aproximó más a ninguna mujer, ni comió más carne ni pescado. Pero, ¿qué había de verdadero en aquellas narraciones turbadoras, en aquellas imágenes hieráticas, tras las cuales se esfumaba el terrible misterio de ultratumba? Isis y Osiris lo saben, le decían. Pero ¿quiénes eran aquellos dioses de quienes solo se hablaba con un dedo sobre los labios? Para saberlo, el extranjero llamaba a la puerta del gran templo de Tebas o de Menfis. Varios servidores le conducían bajo el pórtico de un patio interior, cuyos pilares enormes parecían lotos gigantescos, sosteniendo por su fuerza y pureza al arca solar, el templo de Osiris. El hierofante se aproximaba al recién llegado. La majestad de sus facciones, la tranquilidad de su rostro, el misterio de sus ojos negros, impenetrables, pero llenos de luz interna, inquietaban ya algo al postulante. Aquella mirada penetrante, como un punzón. El extranjero se sentía frente a un hombre a quien sería imposible ocultar nada. El sacerdote de Osiris interrogaba al recién llegado sobre su ciudad natal, sobre su familia y sobre el templo donde había sido instruido. Si en aquel corto pero incisivo examen se le juzgaba indigno de los misterios, un gesto silencioso pero irrevocable le mostraba la puerta. Pero si el sacerdote encontraba en el aspirante un deseo sincero de la verdad, le rogaba que le siguiera. Atravesaba pórticos, patios interiores, luego una avenida tallada en la roca a cielo abierto y bordeada de obeliscos y esfinges, y por fin se llegaba a un pequeño templo que servía de entrada a las criptas subterráneas. La puerta estaba oculta por una estatua de Isis de tamaño natural. La diosa sentada tenía un libro cerrado sobre sus rodillas, en una actitud de meditación y de recogimiento. Su cara estaba cubierta con un velo. Se leía bajo la estatua: «Ningún mortal ha levantado mi velo». «Aquí está la puerta del santuario oculto», decía el hierofante. «Mira esas dos columnas. La roja representa la ascensión del espíritu hacia la luz de Osiris. La negra significa la cautividad en la materia, y en esta caída puede llegarse hasta el aniquilamiento. Cualquiera que aborde nuestra ciencia y nuestra doctrina juega en ello su vida, la locura o la muerte. He ahí lo que encuentra el débil o el malvado. Los fuertes y los buenos únicamente encuentran aquí la vida y la inmortalidad. Muchos imprudentes han entrado por esa puerta y no han vuelto a salir vivos. Es un abismo que no muestra la luz más que a los intrépidos. Reflexiona bien en lo que vas a hacer, en los peligros que vas a correr.
Y si tu valor no es un valor a toda prueba, renuncia a la empresa, porque una vez que esa puerta se cierre, no podrás volverte atrás. Si el extranjero persistía en su voluntad, el hierofante le volvía a llevar al patio exterior y le dejaba en manos de los servidores del templo, con los que tenía que pasar una semana, obligado a hacer los trabajos más humildes, escuchando los himnos y haciendo las abluciones. Se le ordenaba el silencio más absoluto. Llegaba la noche de prueba. 2 neócoros u oficiantes volvían a llevar al aspirante a la puerta del santuario oculto. Se entraba en un vestíbulo negro sin salida aparente. A los 2 lados de aquella sala lúgubre, a la luz de las antorchas, el extranjero veía una fila de estatuas con cuerpos de hombre y cabezas de animales, de leones, toros, aves de rapiña, serpientes, que parecían mirar su paso sonriendo con ironía. Al fin de aquella siniestra avenida, que se atravesaba en el más profundo silencio, había una momia y un esqueleto humanos en pie y frente a frente. Y con un gesto mudo, los 2 neócoros mostraban al novicio un agujero en la pared frente a él. Era la entrada de un pasadizo tan bajo que no se podía penetrar en él más que arrastrándose. «Aún puedes volver atrás», decía uno de los oficiantes. «La puerta del santuario aún no se ha vuelto a cerrar. Si no quieres, tienes que continuar tu camino por ahí y sin volver atrás». «Me quedo», decía el novicio, reuniendo todo su valor. Se le daba entonces una pequeña lámpara encendida. Los neócoros se marchaban y cerraban con estrépito la puerta del santuario. Ya no había que dudar. Era preciso entrar al pasadizo. Apenas se había deslizado en él, arrastrándose de rodillas con su lámpara en la mano, cuando oía una voz en el fondo del subterráneo. «Aquí perecen los locos que codician la ciencia y el poder». Gracias a un maravilloso efecto de acústica, aquellas palabras eran repetidas 7 veces por ecos distanciados. Era preciso avanzar, sin embargo. El pasadizo se ensanchaba, pero descendía en pendiente cada vez más rápida. En fin, el viajero se encontraba frente a un embudo que conducía a un agujero. Una escala de hierro se perdía en él. El novicio se aventuraba a bajar. En el último escalón, su mirada asustada se hundía en un pozo horrible. Su pobre lámpara de nafta, que apretaba convulsivamente en su temblorosa mano, proyectaba un vago resplandor en tinieblas sin fondo. ¿Qué hacer? Sobre él, la vuelta imposible. Bajo él, la caída en el vacío, la noche espantosa. Agarrado con una mano a la escalera, extendiendo su lámpara con la otra, veía unos escalones. ¿Una escalera era la salvación? Él lo pensaba, y se lanzaba por ella. Subía, se escapaba del abismo. La escalera, atravesando la roca como una barrena, subía en espiral. En fin, el aspirante se encontraba ante una reja de bronce que daba a una ancha galería sostenida por grandes cariátides. En los intervalos, sobre el muro, se veían 2 filas de frescos simbólicos. Habían 11 en cada lado, dulcemente iluminados por lámparas de cristal que tenían en sus manos las bellas cariátides. Un mago llamado Pastóforo, guardián de los símbolos sagrados, abría la verja al novicio y le acogía con una sonrisa benévola. Le felicitaba por haber soportado con felicidad la primera prueba, y luego, conduciéndolo a través de la galería, le explicaba las pinturas sagradas. Bajo cada una de aquellas pinturas había una letra y un número. Los 22 símbolos representaban los 22 primeros arcanos y constituían el alfabeto de la ciencia oculta, es decir, los principios absolutos. Las claves universales que, aplicadas por la voluntad, se convierten en la fuente de toda sabiduría y de todo poder. Esos principios se fijaban en la memoria por su correspondencia con las letras de la lengua sagrada
y con los números que se ligan a esas letras. Cada letra y cada número expresa en aquella lengua una ley ternaria, que tiene su repercusión en el mundo divino, en el mundo intelectual y en el mundo físico. Del mismo modo que el dedo que toca una cuerda de la lira hace resonar una nota de la gama y vibrar todas sus armónicas, así el espíritu que contempla todas las virtualidades de un número y la voz que pronuncia una letra con la conciencia de su alcance evocan un poder que repercute en los tres mundos. De este modo, la letra A, que corresponde al número 1, expresa en el mundo divino el ser absoluto de que emanan todos los seres. En el mundo intelectual, la unidad, manantial y síntesis de los números. En el mundo físico, el hombre, cúspide de los seres relativos, que por la expansión de sus facultades se elevan las esferas concéntricas del infinito. El arcano 1 se representaba entre los egipcios por un mago vestido de blanco, con un cetro en la mano y la frente ceñida por una corona de oro. El ropaje blanco significaba la pureza, el cetro, el dominio, la corona de oro, la luz universal. El novicio se hallaba lejos de comprender todo lo que oía de extraño y de nuevo, pero desconocidas perspectivas se entreabrían ante él a las palabras del pastóforo, ante aquellas hermosas pinturas que le miraban con la impasible gravedad de los dioses. Tras cada una de ellas, entreveía por relámpagos de intuición toda una serie de pensamientos y de imágenes súbitamente evocadas. Sospechaba por primera vez la parte interna del mundo por la cadena misteriosa de las causas. Así, de letra en letra, de número en número, el maestro explicaba al discípulo el sentido de los arcanos y le conducía por Isis Urania al carro de Osiris, por la torre derribada por el rayo a la estrella flamígera y en fin a la corona de los magos. Y sábelo bien, decía Pastóforo, lo que significa esa corona. Toda voluntad se une a Dios para manifestar la verdad y obrar la justicia. Entra desde esta vida en participación del poder divino sobre los seres y sobre las cosas, recompensa externa de los espíritus libertados. Al oír hablar al maestro, el neófito experimentaba una mezcla de sorpresa, de temor y de admiración. Eran los primeros resplandores del santuario y la verdad entrevista le parecía la aurora de una divina reminiscencia. Pero las pruebas no habían terminado. Al concluir de hablar, el pastóforo abría una puerta que daba acceso a una nueva bóveda estrecha y larga, a cuya extremidad chisporroteaba una enorme hoguera. Pero eso es la muerte, decía el novicio, y miraba a su guía temblando. Hijo mío, respondía el pastóforo, la muerte solo espanta a las naturalezas abortadas. Yo he atravesado en otros tiempos aquella llama como un campo de rosas. Y la verja de las galerías de los arcanos se volvía a cerrar tras el postulante. Al aproximarse a la barrera de fuego, se daba cuenta de que la hoguera se reducía a una ilusión óptica creada por maderas resinosas, dispuestas al tresbolillo sobre unas rejas. Un sendero trazado en medio le permitía pasar rápidamente al otro lado. A la prueba del fuego sucedía la prueba del agua. El aspirante tenía que atravesar una agua muerta y negra al resplandor de un incendio de nafta que se encendía tras él en la cámara de fuego. Después de esto, dos oficiantes le conducían, tembloroso aún, a una gruta oscura en la que no se veía más que un lecho mullido, misteriosamente iluminado por la semioscuridad de una lámpara de bronce suspendida en la bóveda. Le secaban, rociaban su cuerpo con esencias exquisitas, le revestían con un traje de fino lienzo y le dejaban solo, después de haberle dicho: descansa, medita y espera al hierofante. El novicio extendía sus miembros fatigados sobre el tapiz suntuoso de su lecho. Después de las emociones diversas, aquel momento de calma le parecía dulce. Las pinturas sagradas que había visto, todas aquellas figuras extrañas, las esfinges, las cariátides, volvían a pasar ante su imaginación. ¿Por qué una de aquellas pinturas le obsesionaba como una alucinación? Veía obstinadamente el arcano 10, representado por una rueda suspendida por su eje entre dos columnas.
De un lado sube Esmanubis, el genio del bien, bello como un joven efebo. Del otro, Tifón, el genio del mal, que con la cabeza hacia abajo se precipita al abismo. Entre los dos, en la parte superior de la rueda, se hallaba sentada una esfinge con una espada en sus garras. El vago zumbido de una música lasciva que parecía partir del fondo de la gruta hacía desvanecer aquella imagen. Eran sones ligeros e indefinidos de una languidez triste e incisiva. Un tañido metálico excitaba su oído, mezclado con arpegios y sonidos de flautas, suspiros jadeantes como un aliento abrasador. Envuelto en un sueño de fuego, el extranjero cerraba los ojos. Al volverlos a abrir, veía a algunos pasos de su lecho una aparición trastornadora de vida y de infernal seducción. Una mujer de Nubia, vestida con gasa de púrpura transparente, un collar de amuletos a sus cuellos, parecida a las sacerdotisas de los misterios de Milita, estaba allí de pie, cubriéndole con su mirada y manteniendo en su mano izquierda una copa coronada de rosas. Tenía ese tipo nubio cuya sensualidad intensa y chispeante concentra todas las potencias del animal femenino. Pómulos salientes, nariz dilatada, labios gruesos como un fruto rojo y sabroso. Sus ojos negros brillaban en la penumbra. El novicio se había levantado y sorprendido, no sabiendo si debía temblar o regocijarse. Cruzaba instintivamente sus manos sobre el pecho, pero la esclava avanzaba a pasos lentos, y bajando los ojos murmuraba en voz baja: ¿Tienes miedo de mí, bello extranjero? Te traigo la recompensa de los vencedores, el olvido de las penas, la copa de la felicidad. El novicio dudaba. Entonces, como llena de cansancio, la novia se sentaba sobre el lecho y envolvía al extranjero en una mirada suplicante con una larga llama. Desgraciado de él, si se atrevía a desafiarla, si se inclinaba sobre aquella boca, si se embriagaba con los pesados perfumes que subían de aquellos hombros bronceados. Una vez que había cogido su mano y tocado con los labios aquella copa, estaba perdido. Rodaba sobre el lecho enlazado en un abrazo ardiente, pero después de satisfacer el deseo salvaje, el líquido que había bebido le sumergía en un sueño pesado. Cuando despertaba, se encontraba solo, angustiado. La lámpara lanzaba una luz fúnebre sobre su lecho en desorden. Un hombre estaba en pie ante él. Era el hierofante que le decía: «Has vencido en las primeras pruebas, has triunfado de la muerte, del fuego y del agua, pero no has sabido vencerte a ti mismo. Tú que aspiras a las alturas del espíritu y del conocimiento, has sucumbido a la primera tentación de los sentidos y has caído en el abismo de la materia. Quien vive esclavo de los sentidos vive en las tinieblas. Has preferido las tinieblas a la luz. Quédate pues en las tinieblas. Te advertí de los peligros a que te exponías. Has salvado tu vida, pero has perdido tu libertad. Quedarás bajo pena de muerte como esclavo del templo». Si al contrario, el aspirante había tirado la copa y rechazado a la pecadora, 12 neócoros provistos de antorchas llegaban para rodearle y conducirle triunfalmente al santuario de Isis, donde los magos, colocados en hemiciclo y vestidos de blanco, le esperaban en asamblea plena. En el fondo del templo, espléndidamente iluminado, veía la estatua colosal de Isis, en metal fundido, con una rosa de oro en el pecho, coronada con una diadema de 7 rayos y sosteniendo en sus brazos a su hijo Horus. Ante la diosa, el hierofante recibía al recién llegado y le hacía prestar, bajo las imprecaciones más tremendas, el juramento del silencio y de la sumisión. Entonces, le saludaba en nombre de toda la asamblea como un hermano y futuro iniciado. Ante aquellos maestros augustos, el discípulo de Isis se creía en presencia de dioses. Engrandecido ante sí mismo, entraba por primera vez en la esfera de la verdad. Y sin embargo, solo quedaba admitido a su umbral, porque ahora empezaban los largos años de estudio y de aprendizaje. Antes de elevarse a Isis Urania, tenía que conocer la Isis terrestre, instruirse en las ciencias físicas y antropogónicas. El tiempo lo repartía entre las meditaciones en su celda, el estudio de los jeroglíficos en las salas y patios del templo tan vasto como una ciudad, y las lecciones de los maestros.
Aprendía la ciencia de los minerales y las plantas, la historia del hombre y los pueblos, la medicina, la arquitectura y la música sagrada. En aquel largo aprendizaje no tenía solo que conocer, sino devenir, ganar la fuerza por medio del renunciamiento. Los sabios antiguos creían que el hombre no posee la verdad más que cuando ésta llega a ser una parte de su ser íntimo, un acto espontáneo del alma. Pero en este profundo trabajo de asimilación se dejaba al discípulo abandonado a sí mismo. Sus maestros no le ayudaban en nada y con frecuencia le chocaba su frialdad, su indiferencia. Le vigilaban con atención, le obligaban a seguir reglas inflexibles, se exigía de él una obediencia absoluta, pero no le revelaban nada más allá de ciertos límites. A sus inquietudes y preguntas se le respondía: espera y trabaja. Entonces se manifestaban en él rebeldías repentinas, pesares amargos, sospechas horribles. Se preguntaba si se había convertido en esclavo de audaces impostores o magos negros que subyugaban su voluntad con un fin infame. La verdad huía, los dioses le abandonaban, estaba solo y era prisionero del templo. La verdad se le había aparecido bajo la figura de una esfinge. Ahora la esfinge decía: yo soy la duda, y la bestia alada, con su cabeza de mujer impasible y sus garras de león, se lo llevaba para desgarrarlo en la arena ardiente del desierto. Pero a estas pesadillas le seguían horas de calma y presentimiento divino. Comprendía entonces el sentido simbólico de las pruebas que había atravesado al entrar al templo, porque el pozo sombrío donde había estado a punto de caer era menos negro que el abismo de la insondable verdad. El fuego que había atravesado era menos terrible que las pasiones que quemaban a su carne. El agua helada y tenebrosa en la que había tenido que sumergirse era menos fría que la duda en la que su espíritu se hundía y se ahogaba en las malas horas. En una de las salas del templo se alineaban en dos filas aquellas mismas pinturas sagradas que le habían explicado en la cripta durante la noche de las pruebas, y que representaban los 22 arcanos. Aquellos arcanos que se dejaban entrever en el umbral mismo de la ciencia oculta eran las columnas de la teología, pero era preciso haber atravesado toda la iniciación para comprenderlos. Después, ninguno de los maestros le había vuelto a hablar más de aquello. Le permitían solamente pasearse en aquella sala y meditar sobre aquellos signos. Pasaba allí largas horas solitarias. Por aquellas figuras castas como la luz, graves como la eternidad, la verdad invisible e impalpable se infiltraba lentamente en el corazón del neófito. En la muda sociedad de aquellas divinidades silenciosas y sin nombre, de las que cada una parecía presidir una esfera de la vida, comenzaba a experimentar algo nuevo. Al principio una reconcentración en el fondo de su ser, luego una especie de desligamiento del mundo que le hacía elevarse por encima de las cosas. A veces preguntaba a uno de los maestros: ¿se me permitirá algún día respirar la rosa de Isis y ver la luz de Osiris? Se le respondía: eso no depende de nosotros. La verdad no se da, se la encuentra. Nosotros no podemos hacer de ti un adepto. Hay que llegar por el trabajo propio. El loto crece bajo el río largo tiempo antes de abrirse en flor. No apresures el florecimiento de la flor divina. Si ella tiene que venir, vendrá a su debido tiempo. Trabaja y ora. Y así el discípulo volvía a sus estudios y a sus meditaciones con un triste gozo. Gustaba del encanto austero y suave de esa soledad por donde pasa como un soplo el ser de los seres. Así transcurrían los meses y los años. Sentía operarse en su ser una transformación lenta, una metamorfosis completa. Las pasiones que le habían asaltado en su juventud se alejaban como sombras y los pensamientos que le rodeaban ahora le sonreían como inmortales amigos. Lo que experimentaba por momentos era la desaparición de su yo terrestre y el nacimiento de otro yo más puro y más etéreo. En ese sentimiento a veces ocurría que se postraba ante las escaleras del sagrado santuario. Entonces ya no había en él rebeldía, ni un deseo cualquiera, ni un pesar. Solo había un abandono completo de su alma a los dioses, una oblación perfecta a la verdad. Oh Isis, decía él en su corazón, puesto que mi alma solo es una lágrima de tus ojos, que ella caiga en rocío sobre otras almas y que al morir por ello sienta yo su perfume subir hacia ti. Heme aquí presto al sacrificio. Después de una de aquellas oraciones mudas, el discípulo en semiéxtasis veía a pie a su lado, como una visión salida del suelo,
al hierofante envuelto entre los cálidos resplandores del poniente. El maestro parecía leer todos los pensamientos del discípulo y penetrar todo el drama de su vida interior. «Hijo mío», decía, «la hora se aproxima en que se te revelará la verdad, porque tú la has presentido ya, descendiendo al fondo de ti mismo y encontrando allí la verdad divina. Vas a entrar en la grande e inefable comunión de los iniciados, porque la verdad de tu corazón es digna, por tu amor a la verdad y tu fuerza de renunciamiento. Pero nadie franquea el umbral de Osiris sin pasar por la muerte y por la resurrección. Vamos a acompañarte a la cripta, no temas, pues eres ya uno de nuestros hermanos». Al llegar el crepúsculo, los sacerdotes de Osiris, llevando antorchas, acompañaban al nuevo adepto a una cripta baja sostenida por 4 columnas apoyadas sobre esfinges. En un extremo se encontraba un sarcófago abierto tallado en mármol. Ningún hombre, decía el hierofante, escapa a la muerte y toda alma viviente está destinada a la resurrección. El adepto pasa en vida por la tumba para entrar desde ahora en la luz de Osiris. Acuéstate pues en esta tumba y espera la luz. Esta noche franquearás la puerta del espanto y alcanzarás el umbral de la maestría. El adepto se acostaba en el sarcófago abierto. El hierofante extendía la mano sobre él para bendecirle y el cortejo de los iniciados se alejaba en silencio de la cripta. Una pequeña lámpara depositada en tierra ilumina aún con su resplandor dudoso las 4 esfinges que soportan las columnas pequeñas de la cripta. Se oye un coro de voces profundas, bajo y velado. Ya expira la lámpara y arroja un último resplandor y se apaga por completo. El adepto queda solo en las tinieblas y el frío del sepulcro pesa sobre él, helando todos sus miembros. Pasa gradualmente por las sensaciones dolorosas de la muerte y queda aletargado. Su vida desfila ante él y cuadros sucesivos como una cosa irreal, y su conciencia terrestre se vuelven cada vez más vagos y difusos. Pero a medida que siente su cuerpo disolverse, la parte etérea, fluida de su ser, se destaca y entra en éxtasis. ¿Qué es ese punto brillante y lejano que aparece imperceptible sobre el fondo negro de las tinieblas? Se aproxima y se agranda, se convierte en una estrella de 5 puntas cuyos rayos tienen todos los colores del arco iris y que lanza en las tinieblas descargas de luz magnética. Ahora es un sol quien le atrae en la blancura de su centro incandescente. ¿Es la magia de los maestros la que produce aquella visión? ¿Es lo invisible que se hace visible? ¿Es el presagio de la verdad celeste, la estrella flamígera de la esperanza y la inmortalidad? La visión desaparece y en su lugar un capullo brota en la noche, una flor inmaterial pero sensible y dotada de un alma, porque se abre ante él como una rosa blanca y extiende sus pétalos. Ve vibrar sus hojas vivas y enrojecerse su cáliz inflamado. ¿Es flor de Isis la rosa mística de la sabiduría que encierra el amor en su corazón? Mas he aquí que la rosa se evapora como una nube de perfumes. Entonces el extático se siente inundado por un soplo cálido y acariciador. Después de haber tomado formas caprichosas, la nube se condensa y se vuelve una figura humana. Es la de una mujer, la Isis del santuario oculto, pero más joven, sonriente y luminosa. Un velo transparente se arrolla en espiral a su alrededor y su cuerpo brilla a través. En su mano sostiene un rollo de papiros. Se aproxima despacio, se inclina sobre el iniciado acostado en la tumba y le dice: «Soy tu hermana invisible, soy tu alma divina y este es el libro de tu vida. Él contiene las páginas completas de tus existencias pasadas y las páginas blancas de tus vidas futuras. Un día las desarrollaré todas ante ti. Me conoces ahora. Llámame y volveré». Y mientras habla, un rayo de luz de ternura ha brotado de sus ojos. Oh presencia de un doble angélico, promesa inefable de lo divino, fusión en el impalpable más allá. Pero todo se quiebra, la visión se borra, un desgarramiento atroz y el adepto se siente precipitado en su cuerpo como un cadáver. Vuelve al estado de letargo consciente, círculos de hierro retienen sus miembros, un peso terrible pesa sobre su cerebro. Se despierta y en pie ante él está el hierofante acompañado de los magos. Le rodean, le hacen beber un cordial y se levanta. «Ya has resucitado», dice el sacerdote. «Ven a celebrar con nosotros el banquete de los iniciados y cuéntanos de tu viaje en la luz de Osiris, porque eres desde ahora uno de los nuestros».